tengo pensado que empecemos con un ejercicio de transcripción y voy a funcionar como un lingüista. Voy a preguntarles que me pidan, que me digan algunas palabras y las voy a tratar de transcribir como las transcribiría un lingüista. Les explico un poco qué es lo que hay por detrás de esto. Los lingüistas tenemos un sistema de transcripción universal, por decir así. Es un sistema de transcripción que se usa para escribir lenguas que tal vez nunca fueron escritas, o que se usa para describir, por ejemplo, lo que tiene de especial la forma de pronunciar una persona. Son cosas que en la escritura, inclusive en lenguas que son escritas hace mucho tiempo, no se notan, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la diferencia de pronunciación entre el español el castellano que se habla en Paraguay y el castellano que se habla en algún otro lugar, con este sistema de transcripción yo lo puedo representar, a pesar de que en la escritura la palabra va a ser exactamente la misma, ¿sí? Entonces les doy un ejemplo acá en la pantalla de una palabra en castellano pronunciada como la pronunciaría yo tal vez en la Argentina y pronunciada como la pronunciaría en Paraguay. Justamente la palabra pantalla. En Paraguay se pronuncia así, pantalla, y nosotros la transcribimos entonces como lingüistas de esta forma. ¿Qué es todo lo que puse acá? Bueno, puse un simbolito debajo de la N. Ustedes reconocen que casi todos los símbolos que he usado son las letras del alfabeto del castellano, ¿cierto? Porque este sistema de transcripción usa las letras también, pero usa más letras, porque hay más sonidos en las lenguas del mundo que letras que tenemos en el alfabeto. Entonces, algunos sonidos, para mostrar las diferencias, se ponen simbolitos extras, como lo que puse debajo de la N, para decir que es una N que se pronuncia contra los dientes. ¿No? Podría haber sido una N que se pronuncia más atrás, y en ese caso habría hecho algo así. Pantalla, pero no es así que se pronuncia. Entonces he puesto la indicación precisa así. Y luego esta letra aquí, que no existe en el alfabeto del castellano, representa justamente la peculiaridad de la pronunciación del castellano en Paraguay, que la L se pronuncia el ya, ¿sí? De forma muy, vamos a decir, muy clara. Se pronuncia como una L apoyada contra el paladar, y esto nosotros lo representamos así. Ahora, si estuviera hablando, por ejemplo, del español mexicano, en México se dice pantalla, ¿sí? Y esto, sin exagerar en cuán preciso soy, pantalla. Lo podría transcribir así. ¿Cuál es el sonido que es diferente en esa pronunciación? Pues este de acá. En lugar de decir ya, en México dicen ya. Y entonces con esta manera de transcribir lo estoy representando. Estoy poniendo que ese detalle de la pronunciación es así. Algo que la escritura no me permitiría representar. Estas diferencias de pronunciación. Finalmente, si quisiera transcribir cómo se pronuncia esta palabra en la Argentina, pues hay más de una manera, pero pongamos que estoy transcribiendo a un joven de Buenos Aires que diría pantalla.
pantalla. Tengo que estar seguro que sé qué sonido es. No queda bonita mi... Este símbolo de acá es justamente la sh, ¿sí? Y entonces al transcribir pantalla de esta manera estoy mostrando esa pronunciación particular. Esta es la herramienta que tenemos nosotros los lingüistas para empezar a trabajar con una lengua que nosotros desconocemos. Y a pesar de lo generosos que fueron los compañeros que me presentaron ayer diciendo que yo había trabajado mucho con Hannes, mi conocimiento del Entlet es muy limitado. Mi conocimiento viene de conversaciones con Hannes, sí, pero hay muchos detalles de la pronunciación que yo no he podido adquirir directamente porque no he estado aquí. Entonces lo que les propongo, bueno, primero abramos para que me pregunten sobre lo que les acabo de explicar. Lo que les propongo es que empecemos con un pequeño ejercicio de transcripción para ayudarme a mí a situarme respecto a las diferencias de pronunciación que puede haber de un lugar a otro del mundo Entlet. Y luego que esto ya me vaya quedando claro, podemos pasar a la manera en que estas diferencias están representadas en la escritura. Nos tomará el tiempo que nos tenga que tomar. Si necesitamos pasar un rato largo haciendo la transcripción, podemos hacerlo. Sí, Marcelino, ¿cierto? Sí. Sí. Esas transcripciones que mencionaste en los países. Sí. Esa es la primera vez que yo escucho. En esas transcripciones de esa palabra, que uno de los ejemplos que mencionaste, para nosotros es error, ¿verdad? ¿Eso qué? Es error. Sí. Hablando de ortografía, porque para ellos está correcto, porque así ellos pronuncian, ¿verdad? Así ellos tienen su manera de expresar, en decir esa palabra, en deletrear esa letra, esa palabra, mejor dicho. Entonces, me llama más la atención. Muchas veces cuando el alumno escribe así, nosotros ya es error. Entonces, ahí me hace pensar, para nosotros es error, pero para otros países es correcto, ¿verdad? Sí. Eso. Sí, gracias. Es una muy buena observación. Hay que recordar una cosa, ahora estoy hablando de la pronunciación, ¿cierto? Todo el mundo, de México a la Argentina, de los dos extremos de la América en que se habla español, escribirían de la misma manera, ¿no? Escribirían así. Y en términos de escritura, esa es la única escritura para esta palabra que se considera aceptada en español. Sin embargo, la pronunciación cambia mucho y no podemos hablar de la pronunciación si nos limitamos a la escritura. La pronunciación tiene muchas particularidades que en la escritura simplemente no están. La escritura es muy buena porque permite que las diferencias que hay entre pronunciación no afecten la comunicación escrita. Alguien ve esta palabra escrita en la Argentina, la pronuncia pantalla, pero la reconoce como la misma palabra que un mexicano pronunciaría pantalla. Tal vez cuando miran cine mexicano o cubano en la Argentina no entienden todas las palabras, porque eso no está escrito. Y cuando las personas pronuncian, las diferencias de pronunciación son tan fuertes que a veces impiden la comprensión. Lo lindo de la escritura es que esas pequeñas diferencias no importan cuando escribimos. Ahora,
Cuando uno hace un trabajo lingüístico más detallado, quiere saber cómo pronuncian las palabras las personas. Y es ahí que aparecen estas distintas formas de representar, ¿cierto? De transcribir. Quiero saber un detalle que tal vez no importa para la comunicación, porque es la misma palabra, salvo que pronunciada de varias maneras diferentes. Pero si yo quiero describir este detalle de la pronunciación en cada lugar, necesito la herramienta de una transcripción más exacta, más precisa sobre lo que está haciendo el hablante al mover la boca, al articular los sonidos. Y es ahí que entra pues este alfabeto que usamos los lingüistas, que si quieren les muestro acá el alfabeto completo, son muchas letras. Esto se llama el alfabeto fonético internacional y lo usamos nosotros para transcribir en detalles las lenguas, para conocer cómo se pronuncian exactamente. Entonces ustedes ven que muchas letras las reconocen y el valor que tienen en alfabeto fonético internacional es muy parecido al valor que tienen en el alfabeto del castellano. Pero luego hay otras letras más que sirven para transcribir pequeñas diferencias de los sonidos que en el alfabeto no están representadas. Entonces, por ejemplo, las R's. Hay muchas R's diferentes y cada una de esas pronunciaciones tiene su propio símbolo, ¿no? Esta de acá es una R que se pronuncia ra. Esta de acá es una R que se pronuncia ra. A ver cuál otra hay. Esta de acá es una R que se pronuncia ra. Y esta es otra que se pronuncia ra. Entonces, ustedes oyen que hay una diferencia en la pronunciación, ¿cierto? Pero si escucharan a alguien hablando castellano que pronuncia, en lugar de arroz, pronuncia arroz, diría, bueno, tiene un pequeño problema de articulación, pero es la palabra que yo reconozco, es la palabra arroz, ¿cierto? Y si tuviera que escribirla, la escribiría de la misma manera. Es difícil escribir así en el aire. La escribiría siempre así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el castellano no hace falta hacer una diferencia entre las diferentes R's. Hay dos R's distintas, de hecho, en el castellano, pero no hay una diferencia entre la R y la R. Entonces las voy a escribir siempre de esta forma, sin preocuparme por esa peculiaridad que tiene la pronunciación. Perdón, sí, gracias. Arroz puse, no nada de muy profundo. Sí, te he explicado bien entonces el motivo de esto.